El remolino. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que ustedes vayan a escuchar este programa. La verdad es que siempre es un gusto compartir con ustedes algunas investigaciones, algunos datos que hemos traído. Y bueno, la idea es precisamente esa, compartir ese resultado que nos lleve a la reflexión, pero sobre todo que le invite a buscar por su propia cuenta nuevas fuentes, nuevas investigaciones, o por lo menos que se informe un poco en lo general para una buena charla de café o una buena charla de bar. Bien, vamos a continuar con esto. El tema de hoy es el cerebro y la música, y bajo los siguientes tópicos: todas las sociedades humanas tienen música. También el segundo tópico sería: las habilidades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. Y eso aunado en el tercer tópico, que habla sobre el origen de la música es un misterio. Este tema es de un documento de Francisco de la Haye y Sergio de Regules. Es un trabajo escolar, pero que está muy bien desarrollado y que está, revisado por el maestro Juan Pablo Ibáñez, que espero que para quien esté escuchando y le guste este programa. Bueno, vamos a pasar precisamente al documento. Perdón. Dice: los instrumentos musicales más antiguos, que según este documento menciona, son los que se encontraron en unas cuevas en Francia y Alemania. En Francia, más propiamente en las cuevas de Itzuritz y Heiserskloster. A ver, voy a tratar de pronunciarlo. Heiserskloster en Alemania. Bueno, para mí es impronunciable. Son flautas hechas de hueso de ave que datan de más o menos aproximadamente unos 32.000 años de antigüedad, según la datación de Carbono 14. Se cree que estos instrumentos se utilizaban en la cotidianidad de la vida en la cueva, de la vida en la prehistoria. Bueno, la segunda parte dice: una expresión de identidad más común es la música que escuchamos. Es decir, la música nos da como una referencia hacia afuera de quiénes somos, pero también nos agrupa. Dice: si te pareces a nosotros o si te pareces a alguien, seguro es que tendrás que ver o tendrás que, reconocer que una de las pertenencias más personales que tienes es precisamente tu colección de música. Entonces la colección de música para ti es algo valioso. Dice: la música nos gusta por diferentes razones, sobre todo porque nos inspira emociones. Charles Darwin lo expresa así por primera vez en 1871 en su tratado sobre el origen de los humanos. Dice: hay que clasificar la música entre las facultades más misteriosas que el hombre está dotado. Es decir, no hay idea por qué la música o por qué el ser humano entiende la música. Dice: el padre de la evolución, Charles Darwin, se refiere más bien a que no es de ninguna manera evidente que las facultades musicales nos confieran a los humanos ciertas ventajas en el juego de la supervivencia, según la teoría de la evolución. Dice: ¿por qué? Dice: porque no nos sirve para defendernos de las fieras, no nos sirve para cazar, no sirve para calentar nuestro hogar, o no nos ayuda a obtener agua ni cuidar nuestros cultivos. Finalmente, desde el punto de vista evolutivo, el origen de la música, pues propiamente es un misterio. Y luego continúa el documento: todas las sociedades humanas conocidas hasta hoy tienen música,
Y las habilidades musicales se manifiestan desde las primeras etapas del desarrollo de los niños. De aquí se puede concluir que la música es innata. Nacemos dotados, salvo honrosas excepciones, nacemos dotados para apreciarla sin que nadie nos enseñe. Dicho de otro modo, si la evolución nos ha dotado de cerebros musicales, debe ser porque la música confirió a nuestros antepasados alguna ventaja en el entorno que vivían. ¿Cuál es esa ventaja? Todavía no la descubrimos. Dice, hay quien alega que la música servía para mantener unido al grupo, es decir, generar cohesión grupal. Charles Darwin, por su parte, pensaba que la música en los humanos surgió como una herramienta para el cortejo. Bueno, entonces dice, ¿por qué la música no solamente se dedica a lo sexual, sino tiene muchas más aplicaciones en la vida del hombre? Entonces queda todavía el misterio. Bueno, dice el psicólogo experimental Steven Pinker del Departamento de Psicología de Harvard tiene una opinión iconoclasta. La música es una especie de efecto secundario de otras habilidades y necesidades del organismo humano. Bueno, entonces esta es una teoría pinkeriana en donde la música es el resultado del desarrollo propio del cerebro y bueno, que es como un segundo efecto, como que la música no era el primer lugar, no estaba como primer fin en la evolución, pero con el desarrollo que tuvimos, pues lo ganamos. Dices, la música según Pinker es igual, sus sonidos repetitivos, ordenados y predecibles nos hacen cosquillas en los centros de placer, que sirven para indicarnos que hemos encontrado un ambiente ordenado y predecible o un ambiente seguro. Pinker también señala que la música puede ser innata, sin ser adaptativa, y tiene mucha relación, como decía hace ratito, con los centros del placer. La hipótesis de la cohesión social y las otras en este tenor, que la música tranquiliza o que favorece el vínculo entre la madre y la cría, en el fondo, la verdad, rebatiendo esta teoría pinkeriana, no dice nada acerca del origen de la música. Solamente dicen para qué se usa, o para qué nos sirve, o qué logras cuando utilizas música, pero no menciona cuándo, o dónde, o por qué, o para quién nació el concepto de entender la música en el aspecto evolutivo. La percepción, la percepción del sonido, en general, es una colaboración entre el órgano que capta el estímulo y el cerebro que lo interpreta, es decir, el oído que lo escucha y el estímulo del cerebro que lo interpreta. Entonces, órgano y cerebro. Órgano, cerebro. El sonido está lleno de información útil acerca del entorno y acerca del prójimo, acerca de la persona que está cerca de nosotros y acerca del entorno que tenemos a un costado. Dice, el oído es un analizador de ondas sonoras. Cuando se produce un sonido, entra en el canal auditivo, que tiende a amplificar las frecuencias altas, los sonidos agudos. El tímpano vibra y esas vibraciones se comunican a la cóclea, órgano en forma de tubo enrollado, donde se alojan las células ciliares. Estas células son como una especie de varillas muy delgadas de muchos tamaños. De distintos tamaños. Las más cortas resuenan con los componentes agudos del sonido. Es decir, los sonidos dentro de la cóclea tienen unas varillitas y esas varillitas vibran de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la frecuencia, es más correcto decir, de acuerdo a la frecuencia del sonido. Las más largas responden a las notas más graves, que son frecuencias mucho más bajas. La cóclea, con ayuda de las células ciliares y las membranas basilar, separan el sonido en señales distintas para cada intervalo de frecuencias. Estas señales se transmiten a un haz de fibras nerviosas conocidas como nervio auditivo, que las lleva al cerebro como si viajaran por cables separados. La primera parada en el cerebro, ya después del oído, es al tálamo, ¿sí? Y esta identifica la frecuencia y la identidad. Entonces, el tálamo identifica la frecuencia y la intensidad, o sea, la nota, la altura de la nota y el volumen. Su intensidad habla de volumen
Y la frecuencia habla de la nota, si es un do, si es un re, si es un mi, si es un fa, si es arriba, agudo, si es abajo o grave. Dice, digamos, el tono que se escucha. Dice, la corteza secundaria que analiza la información acerca de la armonía, o sea, la corteza secundaria nos permite analizar la relación entre tonos que tiene el cerebro. Dice aquí, la relación de las notas que suenan al mismo tiempo. Perdón, la melodía, la relación de las notas en su sucesión temporal, y el ritmo, el patrón de notas acentuadas y notas débiles. Cuando se integra todo el cerebro ya se integra se dedica a integrar toda esta información. De eso se encarga la corteza terciaria, y de ahí la señal pasa a otros departamentos cerebrales, como ya se ve. Bueno, pues vamos a continuar con este tema, que es la verdad muy rico, muy interesante para las personas que les gusta la música, aunque nosotros lo hacemos a lo mejor de manera muy cotidiana. Es muy complejo el proceso de la música, y sobre todo sigue siendo un misterio para qué tenemos la música en el mundo. Pero una cosa sí sabemos, que la vida sin música sería un error. Continuamos, esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. El Remolino. Regresamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, es un placer estar aquí de nueva cuenta con todos ustedes. Estoy muy emocionado aquí detrás de el armario de Narnia. ¿O el armario de Narnia está detrás de mí? Buena pregunta. Hoy vamos a hablar, insisto, estamos en el mes de los superhéroes y hoy vamos a hablar de una serie en el mes de los superhéroes y en el mes de la Liga de la Justicia. Yo no estoy poniendo la fecha, pero estoy juntando series que tienen esa misma temática de una Liga de la Justicia, como tal basada en la Liga de la Justicia de DC. Ya hablamos de la clásica, la Liga de la Justicia, y ahora con su versión de Zack Snyder. Ya hablamos de una versión corrupta que se llama The Boys, que también tiene una Liga de la Justicia con su Superman y todo. Pues ahora toca hablar de Invencible o Invincible, que es una Liga de la Justicia fantástica. Podría decirlo así. Actualmente se encuentra en emisión. A la hora que se está emitiendo este video, seguramente estemos por el penúltimo episodio. Son 8 episodios. Entonces seguramente ahorita se está emitiendo el 7º o el 8º. Así que antes, terminando de ver este video, terminando de escuchar este programa completo. Escúchalo completo, no solamente el video. Escucha completo el programa aquí con mi hermano. Terminándolo, vete inmediatamente a ver la serie de Invencible, porque es buenísima y aborda temas que tampoco se habían visto en otras series. ¿Como cuáles? Para empezar, a diferencia de la de The Boys, no se trata de una corporación la que maneja a los superhéroes. Aquí se trata de superhéroes reales, normales, pero que trabajan para el gobierno, y hay distintas agencias de superhéroes que ya sea que trabajen de forma independiente, y de dónde fregados sacan el recurso no lo sé, eso es lo raro y eso habría que abordarlo también, pero los principales trabajan claramente con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, también tiene su Superman, que es uno de los coprotagonistas, que se llama Omni-Man, que es el clásico Superman, como en The Boys, como Superman, que tiene super fuerza, super velocidad, rayos láser, tiene super oído, tiene super visión, super fuerza. Pero acá la diferencia es que su planeta no explotó, él vino supuestamente para ayudar a este planeta subdesarrollado, pero en el transcurso de su misión se enamora y tiene a un hijo. El hijo crece con esa fantasía de ser un superhéroe y también se convierte en uno, llamándose Invencible. La serie creo que tiene quizá un poquito... creo que tiene la misma cantidad de gore que la de The Boys.
nada más que esta es animada, pero yo entiendo que muchos todavía tristemente menosprecian las series animadas porque creen que son caricaturas, y bueno, pues ustedes se lo pierdan, la verdad, porque realmente la serie es una completa joyita. Y justamente no precisamente por el gore, sino porque, insisto, la temática que tiene es un joven que quiere ser un superhéroe, que lo mismo cree que todo es justicia, bondad, hasta que descubre que no. Que así como en otras ocasiones hay que cuidar a la hora de detener a un ladrón, no basta con aventarlo a la pared. Porque ¿de quién es la pared? ¿Quién va a pagar esa abolladura en el auto? ¿Quién va a pagar la destrucción del edificio? Sí, te viste muy espectacular destruyendo al villano, pero destruiste un edificio y creo que mataste a una persona. O sea, ¿realmente eres el héroe? El héroe, miren cómo me trabo. Ese tipo de temáticas, ese tipo de problemáticas las abordan en Invencible. Animada y todo. Y hay unas partes que me gustan mucho, que es el daño colateral. Ahí lo abordan. Y eso es, oye, tal vez no profundicen en eso, pero sí lo toman en cuenta. Y eso da un panorama más realista, porque es, claro, lo están sufriendo. O sea, hay una invasión y se ven disparos coloridos. Si fuera Marvel no habría muertos, pero eso es imposible, señorita Marvel, señorito Marvel. O sea, deje de fantasear con que todos disparen y no te dan en ningún momento. Eso es imposible, señorito DC. No, acá sí es como, mira, hay una invasión, no es spoiler, no se preocupen, y hay muchas balas y hay daño colateral, y ese daño colateral lo explotan. Claro que va a haber daño colateral, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se siente un superhéroe al ver a tantas personas caídas? Entonces eso es algo que realmente valoro de esta serie, además de la trama, que no quiero develarla porque creo que, además de arruinar la visita, creo que es muy buena forma de asombrarte. Insisto, el primer episodio es bueno, pero al final te da un giro de tuerca que dices, what the fuck, ¿qué está pasando? O sea, te da un giro de tuerca en el primer episodio y es como, ok. Ahora, si ustedes se van a animar, si ustedes se están animando a ver Invencible, si ustedes son de las personas que confían en mi criterio, que se los agradezco para empezar, pues les recomiendo que tengan bastante tiempo para verla, porque cada episodio dura 1 hora, aproximadamente 48 minutos más o menos, pero lo estamos cerrando a 1 hora porque sí, ¿por qué no? Entonces es una animación de 1 hora muy bien hecha, que realmente la disfrutamos completamente. Yo, señores, simplemente les digo, véanla. A la hora que se está emitiendo esto, deberían estar por el 7º episodio, 7º u 8º, así que tienen toda la serie completa para disfrutarla. Échense un maratonito riquísimo con no solo con escenas de pelea impresionantes, sino también con giros de trama que dices, wow, eso no lo vi venir, amigo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quién es el que realmente va a ganar? No lo sabes. Las personas que ya lo vieron, para las personas que desconfían un poco, si les gustó The Walking Dead, la serie de Walking Dead, bueno, pues fue uno de los creadores el que hizo este cómic, y también es el que está supervisando la adaptación a la animación, y la animación ha sido muy fielmente adaptada al cómic, así que es un ganar de todos. ¿Qué esperan, señores? Y pónganse a ver Invencible, que realmente no tiene desperdicio total. Tristemente todas estas recomendaciones son para personas un poquito mayores, quizás yo diría arriba de 14 años. Obviamente somos niños y los hemos visto a veces desde más pequeños, pero sí es recomendable que si tienen ese criterio de parental, o si tienen algún hermanito o algún hijo, bueno, pues arriba de 14 creo que ya tendrían como el criterio de esos menores para entender que lo que está pasando, además de ser fantasía, por qué está pasando, y que lo entiendan realmente, que lo disfruten en toda su complejidad. Principalmente por eso, realmente. Pero bueno, esa es la recomendación, señores. Espero que la vean. Cuídense mucho. Yo me despido. Muchísimas gracias. Bye. Yo soy Abraham Arriola. Hasta la próxima. El remolino.
Y continuamos con el tema de la música, que estamos hablando sobre el cerebro y la música, de Francisco de la Jay y de Sergio de Régules, dirigido también y revisado por Juan Pablo Ibáñez, en un curso de música, que tenemos este documento aquí, que vamos a poner un enlace para quien quiera revisar el documento y pueda descargarlo y pueda revisarlo. Bueno, ahí lo vamos a poner en el canal de YouTube. Ahí va a estar el enlace por un tiempo determinado para quien quiera bajar el documento y apropiarse de él, o hacer uso o criticarlo, o incluso revisar si tiene errores. Para eso es el conocimiento, para ponernos en esta duda sana existencial, pero que nos lleve a una mejor respuesta. Continuamos con el tema. Entonces estábamos viendo cómo funciona el proceso de la música cuando entra en el oído, cómo unas partes de nuestros oídos son capaces de entender precisamente los sonidos graves y los sonidos agudos, y luego cómo otras partes de nuestro cerebro se encargan de entender las relaciones que se hacen entre un sonido y otro. Entonces, y ya después, otra parte de nuestro cerebro se encarga de integrar las dos informaciones que llegan. Y bueno, ya entendemos a partir de ahí lo que es la música. Dice, los investigadores de la neurofisiología de la música, neuromente, ¿cómo se llama? Sí, neuronas, la función física del cerebro, y la fisiología de la música, dice, están para estudiar este fenómeno de la música, localizan una lesión, por ejemplo, en el cerebro. Y con eso se puede hacer deducciones acerca de la función, es decir, hay una función normal que se considera normal, y luego de repente hay una lesión por alguna situación, hay una lesión cerebral, y eso les permite a los investigadores ver cuáles fueron las funciones afectadas de acuerdo a la lesión cerebral dicha o encontrada. Dice, con estas lesiones se pueden hacer deducciones acerca de la función que cumple la zona afectada en el reconocimiento de la música. Otros investigadores emplean técnicas para visualizar la actividad cerebral en el tiempo real, como la tomografía de emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Estas técnicas permiten observar al cerebro en acción al procesar la música. Entonces, la música no solo activa la corteza auditiva, sino también otras áreas del cerebro, es decir, la que controla los músculos, las del centro de placer, las regiones asociadas a las emociones y las áreas encargadas de interpretar el lenguaje. Entonces, voy a repetir esta parte porque me parece muy peculiar y muy importante. La música no solo activa la corteza auditiva, activa la parte del cerebro que controla todos los músculos de nuestro cuerpo. La música activa también los centros de placer que tienen relación con la alimentación y con la sexualidad. O sea, la música activa esos centros de placer. La música también activa las regiones asociadas con las emociones. Y la música también despierta o activa las áreas encargadas del lenguaje. O sea, todo esto tiene de beneficio la música. Según Robert Satorre, neurocientífico del Instituto de Montreal, dice que estas actividades musicales ponen a funcionar casi todas nuestras capacidades cognitivas. Dice que la neurofisiología de la música puede revelar muchas cosas acerca del funcionamiento general del cerebro. ¿Por qué? Porque activa casi todo el cerebro. Ese casi es una cosa pequeña. Hay un video en internet, en YouTube, en donde se muestra a través de dibujitos como un músico, un intérprete, incluso el espectador, cuando están disfrutando del proceso de la música, bueno, se activan todas las partes del cerebro. Dicen que es como una especie de 4 de julio de Estados Unidos, muchos fuegos pirotécnicos en el cerebro. Perdón, voy a continuar. La música y el lenguaje. Dice que el estudio de la percepción del lenguaje ha influenciado y precedido en muchos aspectos al estudio de la percepción musical, seguramente por ser ambos, música y lenguaje, información transmitida por sonidos, es decir, el sonido que emitimos. Hemos creado un código
ese código ya lo podemos hacer de alguna manera interpretar. Pero aquí hay una cosa importante. Hoy sabemos que el cerebro no procesa igual la música y el lenguaje. Pensábamos que el lenguaje estaba relacionado con la música, y ahora entendemos, de acuerdo a estos nuevos estudios, que el cerebro no procesa igual la música y el lenguaje. Dice, por ejemplo, el trastorno conocido como amusia es una imposibilidad de reconocer sonidos musicales. Hay personas que tienen este daño o esta incapacidad o esta discapacidad de no poder reconocer los sonidos musicales. Son aquellas personas que quieren cantar algo, quieren entonar algo y sus oídos están bien, sí, sus canales auditivos están bien, sus cortezas están bien, pero por alguna razón, por alguna cuestión, tienen este daño o esta lesión, o simplemente son incapaces de hacerlo, tienen amusia. Y esta amusia se debe a algún trastorno en la corteza auditiva primaria, donde se reconocen las notas, o sea, donde se reconocen las frecuencias, su sonoridad, que es el primer paso a llevar a cabo el cerebro al realizar la música. O sea, primero entiendes las frecuencias. Si no entiendes las frecuencias, ya no puedes entender el fenómeno sonoro. Bueno, dice que estas personas que tienen esta lesión son incapaces de escuchar la música, pero son capaces de hablar, son capaces de reconocer los sonidos al momento del hablar. Entonces se está entendiendo que no hay una relación directa entre el lenguaje y la música. Se pensaba que sí, pero los estudios están determinando que no es así. Esto es un punto importante de investigación. Dice, se procesa preferentemente en la corteza auditiva por ejemplo, el lenguaje. Aquí un punto importante también. El lenguaje se procesa preferentemente en la corteza auditiva del hemisferio izquierdo. Es decir, la parte del análisis, la parte que está más dedicada a hacer análisis de lo escuchado. Ese es el lenguaje, ¿sí? Entonces, hemisferio izquierdo. La música se procesa más bien en la corteza auditiva derecha. La música. En los músicos, la corteza izquierda interviene más que en las personas que no lo son. Sin duda, porque los músicos escuchan a la música de manera más analítica. Entonces, si tú disfrutas la música, si tú escuchas la música por disfrute, se te activa la corteza auditiva derecha, ¿sí? Que viene siendo el oído izquierdo. Pero si tú analizas la música como músico, revisas, preparas las notas, preparas la intensidad, los matices, los crescendo, los tutis, todo ese lenguaje musical de música, entonces tu corteza, la corteza que interviene es la izquierda. ¿Por qué? Porque escuchas el fenómeno de la música y lo analizas. Me explico, aquí hay una diferencia muy interesante de cómo percibimos la música los que son músicos y cómo perciben la música los que disfrutan solamente de la música, que no les interesa más que, bueno, escucharla, ¿no? O vivirla o bailarla. Otro punto, continuamos. Los años 50. En los años 50, Noam Chomsky, un lingüista y también politólogo y crítico y un montón de cosas, alegó que el cerebro humano ya viene equipado con una especie de programa de gramática, pero no para un lenguaje específico, sino una especie de gramática universal. Fue su ocurrencia, pues él pensó que era así. Así, todas las lenguas del mundo, por distintas que nos parezcan, tendrían una estructura común a cierto nivel. Y entonces algunos compositores se dedicaron a buscar esta lengua raíz o esta gramática universal, y es el lingüista Ray Jenkins y el compositor Friedrich Lerdath propusieron en 1983 una teoría de la gramática universal de la música, según la cual una composición se construye con un número limitado de notas que se combinan según el conjunto de reglas que podría ser una gramática musical, una gramática que nos permite reconocer el discurso de un
de una composición. Las reglas dan a las notas una estructura dividida en capas de significado musical. Es como hablar. La música tendría notas, representarían verbos, sustantivos, adjetivos, tiempos y todo lo demás, haciendo una analogía con el lenguaje. El etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax, igual que por medio del habla se puede construir un número infinito de frases a partir de un número finito de sonidos, un número infinito de canciones se puede generar a partir de solo 37 elementos rítmicos, armónicos y melódicos. En los años 90, Lulovic y Petrit Toivainen, ahí está, de la Universidad de Finlandia, influenciados por las ideas chomskyanas, han diseñado modelos generadores de melodías y los han convertido en programas de computadora que, entre comillas, componen, cierro comillas, frases musicales. Bueno, han probado esta eficacia como imitadores de compositores humanos, haciendo que muchas personas escuchen, y está en proceso porque están evaluando estas composiciones para ver qué causa en los seres humanos. Pues hasta aquí el tema ahorita. Voy a continuar con una tercera parte y una tal vez, dependiendo, yo creo que una tercera parte si terminamos. El tema de la música, el cerebro y la música, que la verdad está bastante interesante para compartir con ustedes. Les recuerdo que el enlace de este documento lo vamos a poner en YouTube. Y ya para las personas que nos escuchan en radio, pueden ir al canal de YouTube El Remolino y pueden descargar ahí el documento, que insisto no es mío, pero es un documento que está en construcción, que se compartió en línea y que pueden ustedes pues revisarlo, pueden ustedes analizarlo, criticarlo, completarlo o corregirlo también, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo las ideas, removiendo los sentidos. El remolino. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos. Esto es El Remolino, removiendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Y estamos aquí con Lupita Trenado hablando sobre un tema de educación musical. Lupita, bienvenida a tu espacio. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo y un abrazo a toda la familia del Remolino. Así es, aquí estamos presentes para compartir con todos ustedes esto que son a veces anécdotas, esto que son vivencias, historias, cuentos, leyendas, mitos, pero también cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo profesional, con nuestro desarrollo humano. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial, muy específico, una experiencia que está teniendo Lupita Trenado y que yo también puedo compartir algunos puntos con ustedes. Eso es la educación musical, pero ahora dirigida para personas con alguna que le llaman capacidad diferente, es decir, la ausencia de la vista, el problema de la audición, problema de alguna otra índole, que bueno, en este momento nos vamos a centrar en una sola, en una particular, que es precisamente la pérdida de la vista. ¿Cómo es trabajar con una persona invidente? Que bueno, cómo comunicarse con ella, que tiene el oído listo, preparado, a lo mejor dispuesto para seguir escuchando, para vivir la experiencia de la música, pero ¿cómo hacerlo nosotros? Bueno, pues aquí la experiencia que va a compartir Lupita Trenado. Platícanos, Lupita, pones en contexto. Bueno, trabajar con las personas invidentes, que la mayoría me han tocado niños, ha sido muy... al principio me asustaba porque pensaba que no nos íbamos a entender, pero no son personas, o sea, no las hace diferentes del todo, son humanos, sienten también, y creo que eso fue una de las cosas que logré dirigir mi atención al sentido, y fue así como empezamos a trabajar, como
dando ejemplos que ellos pudieran tocar, sentir. Y muchas veces cuando yo hacía o hago mi material para ellos, a veces me funciona mucho cerrar los ojos, es imaginar y sentir qué es lo que yo puedo hacer cerrando los ojos para poder entender ciertos temas, ¿no? Entonces, es así como he logrado entenderme con ellos y hemos tenido una buena comunicación de maestra a alumno y han avanzado muy rápido. Por ejemplo, en la guitarra he tenido personas que se aprenden los círculos muy rápido, ¿no? Y más rápido que una persona que tiene vista, ¿no? Y dices, wow, ¿no? O sea, son muy listos, muy, muy rápidos, muy interesados en esto de aprender de la música. Bien, yo creo que también es importante comentar que las personas que tienen debilidad visual o que tienen ya la incapacidad visual no tienen el gran distractor que es el teléfono, ¿no? Entonces, ellos lo utilizan sí con algunas herramientas, algunas aplicaciones que les van, digamos, de manera explicando el teléfono, pero vamos, no es un disfrute igual que escucharlo que estarlo viendo. Entonces, el tiempo que le dedican al estudio es mucho mayor que el tiempo que le dedican las personas que tenemos la capacidad de ver y que nos distraemos muy fácil con estos medios de pantalla táctil. Creo que es una diferencia importante. No tanto la diferencia visual, sino la diferencia de lo que a través de ese medio nos distraen algunas otras cosas. En mi experiencia personal, por ejemplo, trabajar con gente que tuvo o que tiene debilidad visual o que de plano no tienen invidencia, es que exactamente coincido contigo. Son personas comunes y corrientes, como todos los seres humanos, que piensan, que se molestan, que se entristecen, no están fuera de esta tierra, están viviendo una situación muy particular, algunos en el proceso de aceptar pues la pérdida de la vista, algunos ya la entienden perfectamente y algunos otros que me tocó, por ejemplo, conocer en la escuela de ciegos aquí en Querétaro, fue precisamente que ellos ya desde que nacieron tenían la evidencia, entonces ellos no tenían ninguna situación, no les, digamos, preocupaba mucho el hecho de no ser visuales, porque bueno, para ellos nunca habían tenido la vista. ¿Qué problema puede ser? ¿Perdón? Ya era normal para ellos. Sí, era una situación, tenían 4 sentidos y a partir de ahí expresaban su vida, ¿no? Expresaban su mundo. Entonces sí, esa es una parte importante. No olvidar que detrás de esa situación, no olvidar que detrás de esa circunstancia hay un ser humano, hay una vida que respetar y una dignidad que hay que respetar y que podemos comunicarnos, en este caso con la música, decirles, bueno, como dices tú, cerrando los ojos y poniéndonos en su lugar, pero sin olvidar que son seres humanos que tienen deseos de expresar, deseos de decir, deseos de manifestar cosas, exacto, de aprender cosas, en este caso de nuestro trabajo que tiene que ver con la música. Así es. Así es. ¿Cómo preparas los materiales didácticos, por ejemplo? ¿O qué tipo de materiales didácticos puedes hacerles? Normalmente hago los dibujos de los círculos de la guitarra para que la gente visualmente lo entienda, ¿no? Ajá. Pero en este caso lo que hago es hacer lo mismo, el dibujo, y lo que hice fue buscar la estrategia de usar el estambre, iba a decir hilo, estambre, y sí, ponerlo, ¿no? O sea, en el dibujo, colocarlo con resistol, y entonces enseñarle al niño cuáles son los trastes, las cuerdas, y que él vaya sintiendo, ¿no? Y lo relaciona a su guitarra. Entonces, he colocado, por ejemplo, bolitas de papel cuando tiene que ir el dedo en tal traste, en tal cuerda, y entonces es así como ellos se ubican bajo, pues, mi dirección, ¿no? Que ya es en clase. Y lo he trabajado así de manera virtual, y ha funcionado muy bien. Tengo una alumna que ha avanzado mucho, llevamos 4 clases y ya se sabe 5 círculos, ¿no? O sea, se sabe 5 círculos y son 4 clases. Y le puedes preguntar al azar el acorde de re mayor, el acorde de la menor, etcétera, y ella te los coloca sin problema, ¿no? Y rápido. Entonces, ha funcionado muy bien. Sí, la verdad es que trabajar con gente con débiles visuales o invidentes es una gran experiencia, como de trabajar con gente que tiene
todos sus sentidos es igual, es una experiencia notable. Obviamente la forma de hacerles llegar la información de la ejecución del instrumento es otro trabajo. Nos dirigimos más a través de los sentidos que están pues más que tienen activos, que tienen despiertos, que es la sensación, que es la escucha, que es la explicación y el raciocinio de acuerdo a lo que estamos tratando de mostrar. En mi caso, lo que yo hacía era que identificaran de manera táctil, como tú lo estás haciendo, pero yo lo hacía con la guitarra. Yo trabajaba con ellos, yo no trabajaba en línea. Yo mi servicio social lo hice en esta escuela que que les comentaba antes. Y entonces hacíamos precisamente una exploración táctil del instrumento. Les decía cómo se llamaban y luego que aprendieran a ubicarse en el espacio con la mano derecha y poco a poco ir identificando los trastes, ¿no? Que ese era lo primero. Y luego ya que lo identificaran los trastes junto con las cuerdas, que crearan aquí en su mente una imagen de como un cuadro donde les dijera yo dónde poner la diana, ¿no? Dónde poner el dedo. Y luego ya poco a poco iban tocando. Luego trabajar con la mano derecha para ir sintiendo las cuerdas y ver cómo se trabajaba de manera abierta, como abanico, y luego después tocando de manera individual las cuerdas, una por una, y empezar. Este es en la parte de la guitarra. Y en la parte del canto, resulta que, bueno, pues hay mucha observación hacia adentro de lo que sienten. Hay mucho... digamos, mucha autoobservación de lo que pasa dentro de sí mismos por esta falta de visión. Y entonces era tratar de crear imágenes mentales que ubicaran su cuerpo de ciertas zonas para poder generar una fonación más o menos correcta. Entonces, pues ha sido y fue una gran experiencia trabajar en esta escuela, a la cual siempre les voy a estar agradecido porque ahí entregué mi servicio social como educador musical y eso me permitió también entender una parte que es importante, una parte de nuestra sociedad que es muy importante, que son aquellas personas con capacidades diferentes, pero que también tienen, creo que el derecho humano de vivir las experiencias artísticas, en este caso de la música. Sí, así es. Y conocer la historia de la persona es importante, tanto, o sea, como una persona, todas las personas, ¿no? Todo tipo de personas, porque así sabes cómo poder enseñar tu trabajo, ¿no? Cómo vas a dar tu clase. Y en este caso me ha tocado personas que ya nacen ciegos, y hay personas que perdieron la vista, ¿no? Más grandes. Entonces, bajo esas diferencias también uno tiene que aprender a mostrar el trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que la perdieron un poco más grandes ya vieron colores, ya vieron figuras, conocen texturas. Entonces, a veces sí es un poco más fácil, pero no quiere decir que sean diferentes de nosotros, ¿no? O sea, sí se puede trabajar con las personas. Y en el canto, como usted decía, es sintiendo, y yo he sido de las personas que afortunadamente siento mucho el canto, ¿no? Tengo referencias y creo que al hablar con ellos me puedo explicar y entonces es ahí cuando veo los avances con los niños, porque sí entienden, siento que estamos como en la misma rama, ¿no? Así es. Sí, yo como anécdota, me acuerdo mucho de un señor, no sé si viva todavía, él tuvo un problema de glucosa muy alta, muy fuerte, y perdió la vista, y después ya no la pudo recuperar. Y tenía un genio bárbaro, era muy enojón. Pero afortunadamente él, digamos que estaba en el proceso de la aceptación de su visión, o de la pérdida de su visión, de lo que le estaba pasando. Pero mientras tanto, llegó al taller tratando de aprender guitarra, y pues sí, de 2-3 groserías no pasaba, fuertes, ahí mentando todo la progenitora, pero fue aprendiendo a entender, a aceptar, y uno también como docente entender el proceso que están viviendo. Esa es una. Y la otra, me tocó la anécdota de conversar con un joven
No recuerdo ahorita sus nombres, ya tiene muchos años que hablé con ellos. Y ya incluso les perdí un poco la pista, o mucho la pista, pero me decía mucho él que a veces me acuerdo del mito de Daredevil, que golpeaba y podía sentir la presencia o la altura o la profundidad de un objeto con solo golpear el objeto, y alcanzaba como a percibir, como a imaginar el objeto presente, algo así como una especie de sonar, un sonar. Y eso me parecía impresionante, ¿no? Realmente. Nunca investigué más, no tenía yo el tiempo ni se daban las circunstancias para poder investigarlo más, pero sí no dejaba de ser pues impresionante una situación así. Pero son cosas muy interesantes. Siempre es importante, independientemente de los poderes sobrenaturales o la falta de visión en estos dos extremos, yo creo que es muy importante eso, no olvidar que son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, pero también merecen vivir la experiencia, y que nosotros que tenemos esas habilidades, compartirlo con ellos es buscar y encontrar y desarrollar, inventar, crear formas alternativas, herramientas metodológicas, pues sí, materiales didácticos propios para ellos compartir y vivir la música. ¿Cómo ves, Lupita Trenado? Pues bien, sí, la verdad que sí, he tenido que ponerme bien creativa para poder explicarles, ¿no? Y una de las mamás me comentaba que su niña le decía: mamá, es que yo siento que Lupita ha convivido con mucha gente como yo, ¿no? Porque me entiendo muy bien con ella, dice, ella puede decir las palabras sin que yo me sienta hiriente o mal, o sea, no, ella sí pregunta cosas así como de, ¿sí recuerdas un color o sí recuerdas esto? Dice, sin hacerme sentir así como que me voy a poner triste o así, porque ya no, o sea, ya es algo que estoy acostumbrada, ¿no? Ya no pasa nada, y la gente da miedo hablar o a veces se pregunta cómo hablar con nosotros, ¿no? Decía la niña, y Lupita se expresa muy bien. Entonces, me quedó de maravilla saber ese comentario que tuvo con su niña, el comentario que le hizo a la niña, porque entonces estamos funcionando, ¿no? Está funcionando la clase, y me da mucho gusto, y de verdad me gusta mucho trabajar con los niños y con las personas adultas, porque han llegado adultos también. Claro que sí. Bueno, es una gran experiencia. No lo olviden, yo nomás me quedaría con ese punto importante. Nos hace creativos, nos hace muy creativos, nos hace habilidosos para buscar alternativas para comunicarnos, y también no olvidar eso, ¿no? Que todos tenemos derecho a la parte artística, a la parte de tener contacto con las artes, y bueno, ellos expresarlo desde su limitación, sí, pero que puedan vivir esa experiencia. Bueno, pues Lupita Trenado, te agradezco muchísimo esta participación. Muchas gracias, profe, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Continuamos, esto es El Remolino, removiendo tus ideas. Removiendo tus sentidos. Eso es, continuamos. El Remolino. Es que la relación música-cerebro es una cuestión fascinante, verdaderamente fascinante para aquellos educadores musicales, para aquellos psicólogos, para aquellos fisiólogos, para aquellos terapeutas, musicoterapeutas. En fin, hay una gran cantidad de información, pero temas específicos de la música son alucinantes porque revelan nuestra relación creativa con el hecho de la evolución, y que aún todavía nos seguimos preguntando cómo es que tenemos la música en nuestras vidas. Vamos a continuar con el tercer segmento aquí de Cerebro y Música, de los autores Francisco de la Jay y Sergio de Régules, revisado por el maestro Juan Pablo Ibáñez. Por desgracia el documento no trae fecha de cuándo fue escrito, pero bueno, la idea es compartir este documento
me pareció muy interesante. Sobre todo tiene datos que nos pueden permitir, sobre todo un inicio. Esto es un inicio para buscar los temas más específicos o especializarnos, por ejemplo, en las teorías chomskianas, en las teorías de Pinker, o en cómo es el proceso del reconocimiento de los sonidos, de las frecuencias, de las intensidades o de todo el aparato que tiene que ver con la audición y su interpretación, y cómo nosotros le damos esa interpretación musical. Bueno, continuamos entonces. Los sonidos musicales. Dice que para producir un sonido hay que poner a vibrar algún objeto, es decir, sonido es vibración. Las cualidades del sonido dependen de las propiedades de las ondas que producen el objeto al aire vibrar. Es decir, usted golpea un objeto, y si este mantiene su vibración, así como mi manita vibrando así, uno para acá, uno para allá, rápido, eso nos da una vibración, y esa vibración golpea el aire circundante, y ese aire circundante, como una piedra en el agua, se va en ondas y usted las reconoce como un sonido. La sensación de sonoridad o de volumen depende de la amplitud o del tamaño de la vibración. La sensación de la nota, por ejemplo, de las notas o de las frecuencias, es función de la frecuencia. Dice la sensación de la nota o de las alturas, ¿no? De las alturas creo que se refiere a eso. Dice, por ejemplo, do, si es re, si es mi, si es fa, si es sol, es función de la frecuencia. ¿Cuántas veces vibra por segundo? Entonces la primera es ¿qué amplitud de vibración tiene? ¿Qué volumen? Si está muy amplia la vibración de volumen, entonces si vibra muy amplio ese objeto, es mucho volumen. Si vibra muy poco amplio, ese objeto vibra menos y por lo tanto lo escuchamos menos. Pero eso no tiene relación, que eso digamos otra cualidad. ¿Cuántas veces vibra ese objeto por segundo? De acuerdo a eso, usted va a determinar la frecuencia. Dice, hay otra cualidad menos evidente que se reconoce como el timbre. El timbre es lo que permite distinguir un piano de una campana, un violín de una flauta, una voz de otra, inclusive cuando estos instrumentos emiten la misma nota con la misma sonoridad. ¿De qué depende? Bueno, depende básicamente de una frecuencia, del que la frecuencia fundamental es la más intensa. Es decir, hay una nota origen, tónica también algunos le llaman. Dice, es la más intensa, y los armónicos son progresivamente más débiles. ¿Qué son los armónicos? Algo así como pequeñas bolitas que se van integrando o que se van desarrollando dentro de la misma tónica principal. Bueno, entonces aquí es un concepto muy interesante, sobre todo de repente parece difícil, pero el sonido no está integrado por uno solo, sino el sonido está integrado por varios sonidos más pequeños. Y si es uno capaz de escuchar, bueno, pues va usted a determinar que hay sonidos más pequeños entre los sonidos más pequeños. Entonces eso le da un relleno o una integración del sonido que nosotros escuchamos como un sonido, pero en realidad esas pequeñas bolitas dentro de la bolita mayor le dan precisamente la textura o el timbre que nos permite identificar de dónde viene o a qué objeto puede pertenecer el sonido escuchado. Dice, el patrón de intensidades relativas de la frecuencia fundamental y sus armónicos es como una huella digital que distinguen qué objeto suena y de dónde proviene ese sonido. Vamos a ver. Dice también que Pedro Espich Sánchez se le ocurrió un experimento muy interesante. Esto fue en el 2004 en una reunión de investigadores sobre las cuestiones de la evolución del lenguaje y sobre la música. Pedro reparte tubos de plástico de diferentes longitudes y le propone a sus investigadores compañeros soplar para producir diferentes silbidos, indicándoles que traten de no repetir lo que hacen los demás. Después de unos minutos de acomodarse y de empezar a desarrollar la actividad, estos silbidos cacofónicos se convierten espontáneamente en una agradable melodía
sin que nadie se lo proponga. Empiezan a disfrutar la música de tal manera que se ponen a bailar mientras tocan las flautas de plástico. Este placer de la actividad coordinada general genera un ambiente de mucha camaradería que deja a los participantes al término de esta verdaderamente a gusto y extasiados. Entonces, esta experiencia los deja convencidos de que la música es una adaptación que cumple una función evolutiva. Entonces, eso va en contra de lo que proponen en 1997 Pinker. El experimento Spies-Sanchis de Pedro Spies-Sanchis favorece la hipótesis de que la música sirve o servía para organizar las tareas colectivas y reforzar los lazos afectivos de los grupos. Entonces aquí entra un gran debate. Por una parte averiguar si la música cumplió una función adaptativa de nuestros antepasados. Y esa capacidad adaptativa fue ayudarnos a entendernos o a agruparnos, ¿sí? Ese podría ser el origen, o ese podría ser el beneficio de la música en nuestra vida, por eso se quedó con nosotros. Pero también, en cambio, puede resultar, según la historia pinkeriana, un simple efecto secundario del afortunado desarrollo de nuestro cerebro y de nuestros sentidos. Es decir, una casualidad muy bonita, una casualidad muy buena que nos permite escuchar la música. Entonces, seguramente las investigaciones neurofisiológicas de la música nos van a ayudar a entender y dar respuesta a este enigma productivo de dónde está la música, o de dónde viene, o para qué está con nosotros, o para qué estuvo con nosotros, cuál es el origen y el objetivo propio de la música en este proceso evolutivo, en este proceso social o en este proceso cultural, etc. Bueno, pues ahí está para todos ustedes. Esta es la tercera parte del tema del cerebro y la música. Como les comento, el documento va a estar ahí disponible en el podcast del Remolino en YouTube, para que usted pueda descargarlo, pueda revisarlo, pueda criticarlo, pueda analizarlo, sobre todo que se atreva a leerlo, que esa es la idea, de compartir estas pequeñas cápsulas de información que compartimos con usted. Bueno, pues esto es el Remolino, y bueno, continuamos. Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos, y disfruta la música. El Remolino. Hawái es un hermoso lugar de viaje turístico que pertenece a la Unión Americana, es decir, a Estados Unidos. Pero hay una anécdota que me parece interesante comentársela a usted. Hace algunos años, cuando los barcos llegaban a Hawái, importaron demasiadas ratas, y estas crecieron en estas islas hermosas, se convirtieron en una verdadera plaga para los agricultores. ¿Qué es lo que hicieron los agricultores? Tratar de meter otra especie para destruir a las ratas o para controlarlas. Para eso metieron a las marmotas. Pero se dieron cuenta que las marmotas hacen su vida de día y las ratas hacen su vida de noche. Por lo tanto, no coinciden en horarios de trabajo. Ahora los agricultores tienen dos problemas. Un problema de ratas y un problema de marmotas. Cosas de la vida. Continuamos. Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. El Remolino.